Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Por qué están ocultos y ocultas? Muéstrense, revélense. Funciona la cámara, profe. Ah, Se ve amarillo. Se ve vale. amarillo. Mire, Amarillo, ¿por qué tan raro? no sé, tengo un problema con la cámara, no sé por qué se ve así. Ah, vale, no te preocupes. Si quieres, déjalo así. Como tú Así, quieras. ¿Sí? igual, Em, Dime. ya la siguiente semana ya me llega la otra cámara, profe. Ah, bueno, listo. ¿Qué más, Antonia? ¿Cómo estás? Bien, profe, con frío. Sí, está haciendo frío. Nuestra querida Manizales. Antonio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Muy bien. ¿Y usted? También, muchas gracias. ¿Tienes problemas con la cámara? Tengo problemas es con el internet. Es que yo en este momento estoy viendo las clases con los datos porque no me ha llegado el módem. Es que yo no viví aquí en Manizales. Entonces, ya mañana, pues, o hoy me llega, no sé, no me han confirmado. Y no puedo poner la cámara porque se me deja de escuchar y se me pone muy mal porque los datos aquí no sirven como que muy bien. Vale, entiendo, no te preocupes. Hola, Ana, ¿cómo vas? Hola, profe, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Todo bien. ¿Quién me falta? Mariana Álvarez, ¿cómo estás? Mariana, ¿estás ahí? Ah, ya, ¿no tienes audio? Ah, ya, entiendo. Vale. María Antonia, ¿cómo estás? Muy bien, profe. ¿Y usted? Qué bueno, me alegra. Bien, también. ¿Tú estás en Manizales también? Sí, señor. Dice porque allá se ve soleado, calientico. No, sí, sí, estoy en Manizales. Ah, bueno. Eh, Buenos días, profe. Buenos días, Jacobo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, también, muchas gracias. ¿Tienes dificultades con la cámara, Jacobo? Está desconfigurada. Espera que yo estoy mirando a ver qué es lo que sucede. Listo. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, profe, bien, bien usted. Bien, también, muchas gracias. ¿Estás con dificultades con la cámara? Sí, mi computador le falla la cámara y pues desde el celular pues no me puedo meter. Vale, entiendo. Y Antonio Puerta, ¿cómo estás? Bien, profe, yo era el de los datos. Ah, ya. Perdón, mi cerebro. Es que como además Profe, se y van, qué se pena. van cambiando de lugar, es una locura. Profe, qué pena. Juan Esteban Arias me acaba de escribir, me dijo que tuvo una emergencia esta mañana, que le tocó irse de Manizales, Sí. que por eso no se va a poder conectar a la clase. Ah, listo, muchas gracias, Antonio. Este, Listo, con gusto. está Juan. Es que estoy buscando a Juan Esteban en la lista de asistencia, pero no me aparece. Denme un segundo, por favor. Mira una cosita.
Ah, claro, ya. Es que faltaba actualizar el listado de asistencia. Denme un momentico entonces. Hace 8 días no vino, fue Jerónimo Ramírez. En- Hoy no está. Les voy a compartir pantalla un momentico antes de terminar de saludarlos. Hace 8 días no vino Jerónimo. Hoy entonces no está Juan Esteban. Eh, Mariana Marcela, sí está, ¿cierto? Yo la saludé. Ah, no, sí, ella me escribió por WhatsApp, ¿cierto? Que no tiene audio. Mariana Marcela Álvarez, sí. Juan Esteban, espere, pero hay dos Juan Esteban. ¿Cuál es Juan Esteban, el que no pudo venir hoy? ¿Es Juan Esteban Arias? Sí, Juan Esteban Arias es el que no, Ah, que ya, tuvo la emergencia. ya, perfecto, gracias. Juan Esteban Arias. ¿Y Juan Esteban Vallejo sí está? ¿Hoy? Tampoco está. Bueno, María Antonia Beltrán sí está. Mateo Cardona está. María Antonia Castrillón también está. Manuela Delgado también está, pero no la ha saludado, ¿verdad? ¿Cómo estás, Sí, Manuela? profe. Hola. Muy bien usted. Bien, también, gracias. Bueno. ¿Tienes problemas con la cámara? No, no, profe, ya anda aprendí. Vale, gracias. Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy bien, profe. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. ¿Por qué no te vemos? Muchas gracias, Nicole, por prender tu cámara. Ana María Garzón, no me acuerdo si ya la saludé, yo creo que no. Sí. Sí, Profe, ya. qué pena, es que se me está recortando mucho el internet, a veces se va y vuelve y va y vuelve, por si me vuelvo a salir es por eso. Bueno, Jacobo, gracias. Ana, listo. Entonces, Ana ya. Nicole, Andrea Loaiza está. Sí, profe. Pero no fue la Nicole que acabó de prender la cámara, sino es otra Nicole, ¿verdad? No, soy yo. Pero yo no te he saludado hoy. Nicole Loaiza. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, ¿cómo estás, Nicole? Muy bien, gracias. Me alegra. Sofía López. No está, ¿cierto? Profe, pero se me acaba de saludar. Es que es tan loco porque, claro, te asocié al nombre Ana. Perdón. Simón Puerta. Sí, profe, yo soy el de los datos otra vez. Ok. Listo. Entonces solo faltan hoy Juan Esteban. Faltan los dos Juan Esteban. Vea. Espero que no se vayan turnando, entonces dentro de 8 días falten las, las Antonias y luego las Nicole, no. Chiste bobo, ¿verdad? No pude evitarlo. Acaba de entrar Juan Esteban Vallejo. Hola Juan, ¿cómo estás? Juan, ¿estás ahí? Porque Juan no nos responderá.
Bueno, arranquemos. Otra vez va a ser un gran desafío romper el hielo y más porque el día de hoy pues teníamos la primera exposición que la iba a realizar Juan Esteban Arias y pues no vino, ¿cierto? Juan de hecho me había escrito también, me ha dicho pues que digamos que no, ha encontrado dificultades con el texto. Entonces más que entrar ahorita en materia, quisiera hacer como una reflexión que yo creo que nunca sobra y ayer que tuve clase con estudiantes de quinto semestre me daba cuenta que seguía siendo importante. Pero antes, un sondeo. ¿Quiénes leyeron todo el texto que había para hoy? O preguntémoslo diferente. Gracias. Tania. Preguntémoslo diferente. ¿Quiénes no leyeron el texto? Pues, o no leyeron todo el texto que había para hoy. Con confianza no les voy a poner un uno. Juan, Jacobo. Gracias. ¿Quién más? Profe, yo no lo leí, pero porque yo la clase pasada no había subido los papeles y yo no pude asistir. 5, 6. Listo. Gracias, Antonio. O sea, hijo de pucha, o sea, la mayoría no lo leyó. Sí, es un síntoma. Les voy a contar algo. A mí esto me ha traumatizado mucho. A ver, vamos a ver cuando leamos el texto mío, que cuando yo hablo de asuntos personales, no es meramente para hacer catarsis, que también lo hago, ¿cierto? Y me excuso pues porque reconozco que uso mi oficio de profesor para reconciliarme con el mundo. Pero más allá de eso, pues uso la experiencia personal para ilustrar pues asuntos que sean de interés general. Y cuando ustedes pues perciban que lo que estoy diciendo no le encuentran utilidad, pues por favor, siéntanse en total libertad de decir, profe, ¿para qué nos cuenta eso si no nos importa o no nos sirve? Bueno, yo pues estudié en la Nacional, ¿cierto? Y uno diría que este problema si quieren ya pueden bajar la mano para que no les duela a Juan Esteban y Manuela. Este problema de la no lectura, uno podría decir, no, eso pasa en las universidades privadas o en las universidades que no son de élite, porque la Universidad Católica no es una universidad pues de élite, así tipo Andes, no, es una universidad. La mayoría de estudiantes son estrato 3, 4. No somos una universidad en la que la mayor parte sea estrato 6 como los Andes. Eh, pero yo me di cuenta que también en la Nacional y también en los Andes, por conocidos, la gente no un buen número de personas no leía. Es decir, casi que yo era de esos pocos como Antonia que leía, ¿cierto? Y Antonia de nuevo nos encontramos en la rareza. Y yo decía, ¿yo por qué sí leo? Me parecía súper raro. Después, cuando hice la pasantía en Estados Unidos, la pasantía del doctorado en Estados Unidos y España, y eso que es, bueno, en Estados Unidos sí lo hice digamos, en una zona que es, pues, la élite del conocimiento académico, que es Massachusetts, donde está Harvard. Ahí sí era élite. En España no era tan élite, digamos, el país como tal, porque España no, o sea, es como la quinta, sexta economía, no estuvo en Reino Unido, que era muy elevado, y aún así, estando en España y en Estados Unidos, lo que me di cuenta es que son países donde sí es más normal que la gente lea, ¿sí me entienden? Es decir, que lo raro sería que un estudiante llegara y dijera, no leí, al menos en los espacios donde yo estuve. Entonces, digamos que lo que veo es que es más un problema cultural. Eh, lo encontraba en algunos investigadores que vamos a leer más adelante cuando hablemos de etnomarketing. Y es que somos una cultura en la que aún se valora poco el conocimiento, se leen muy pocos libros por ciudadano al año. Sí, leemos muy poco y somos muy facilistas, ¿no? Es decir, si no les voy a hacer un parcial en este momento, ¿para qué leer, cierto? Es como el tema. Y yo les decía ayer a los de quinto semestre, bueno, un sondeo hacía con ellos. ¿Alguno de ustedes nació en una condición en la que, por ejemplo, en una familia que le dijera, papito, yo tengo, o mamita, yo tengo una empresa, no sé, soy dueño de Bavaria, y usted, estilo, ¿alguien se ha leído El olvido que seremos de Héctor Abad Facio Lince? Sí, profe. Sí.
¿Recuerdan cuando cuenta, pues, Héctor Abad, hijo, que el papá le dijo, el papá era en ese entonces, creo que era, Era médico, ¿no? Como, él era médico, pero cuando se graduó, cuando termina el colegio, Héctor Abad, hijo, el papá era embajador. Profe, pero yo no me acuerdo que haya dejado un texto para esta clase. Excelente, excelente. Mariana, gracias por tu sinceridad. Me río porque porque ahorita vuelvo a explicar el tema del seminario alemán. Pero no es de ti, sino de la situación para que no te sientas burlada por mí. No es la intención. Em, Héctor Abad, papá, era embajador y entonces el hijo termina el colegio y le dice a Héctor Abad, ¿qué quieres hacer, hijo? No, pues no sé, no sé qué estudiar, pues a mí me gusta la literatura, pero no sé. Ah, bueno, pues vete conmigo, va a estar 3 años fuera del país, vete conmigo y lees. Sí. Y Héctor Abad se dedicó 3 años a leer, ¿cierto? Y en general, pues era de una familia que tenía suficientes recursos como para Héctor Abad dijo, tener un empleo o tener una empresa no era una preocupación. Eh, pero esos casos en los que uno tiene por ejemplo, la posibilidad de que usted hiciera nada y eso no importara porque va a seguir teniendo ingresos es muy escasa. Les pregunto ahora a ustedes, ¿alguno de ustedes tiene papás o familiares que les hayan dicho, mijito, si quiere estudio, si no, no, igual tome este edificio o qué sé yo, este parqueadero y usted tiene ingresos para sobrevivir? ¿Alguno tiene esa condición? Ojalá. Sí, a Mi mí me profe quiere gustaría, que pues, muy bacano. Sí, Me Antonio, dijeron eso, pero sin el edificio, sin me nada de eso. diga. pero o sea, tú tienes unos ingresos fijos así no trabajes a futuro, así no tengas una empresa o cómo es. No, por eso, me dijeron eso de que si quiere estudiar, si quiere no, pero sin nada de eso, sin tener nada fijo. Ah, ya, pues no, pero así no es negocio porque, digamos, la gracia era uno tener... Profe, Es sí, eh, sí, Mateo. a mí me dijeron que sí, pero después del segundo semestre. O sea, que estudiara segundo semestre y después podías no hacer nada e igual te daban dinero. Ujú. Pues no Uh, así, pero que viera diferentes tipos de carreras y cosas así, pero, o si no estaba cómodo con la universidad así de tiempo tan largo, pues quisiera cursos técnicos y cosas así. sí. Ah, bueno, pero muy flexibles tus papás, muy chévere. Es raro, ¿cierto? Pues porque normalmente hay mucha presión, pero transportándome a sus edades, yo me acuerdo que cuando yo entré primer semestre en la Nacional, la familia solo tenía una propiedad y estaba arrendada. Entonces yo le dije a mi familia, yo me quiero ir de la casa, sí quiero seguir estudiando, pero me quiero ir de la casa, pero quiero que me den a mí la plata del arriendo para yo vivir. Y se totearon de la risa y me dijeron como, no, no le vamos a dar la plata para que usted haga lo que quiera con su vida, en fin, etcétera. Lo digo porque tengo la sensación de que hay demasiado relajamiento pues sí, en la vida universitaria. Por ejemplo, puede ser, no, yo no sé si yo no lo expliqué bien, pero con lo que decía, era Mariana, quien nos escribió ahorita, Mariana, cuando tú decías que había exposición, yo no fui claro en cuanto a la metodología del seminario alemán. ¿Recuerdan en qué consiste esa metodología? La autocalificación. Creo que era que, bueno, uno exponía, pero podía como preguntarle a cualquiera sobre como lo que consistía el tema y que como que le dejó la lectura, como que uno exponía, pero todos íbamos a leer. Eso era como... Ese es el principio básico que se acuerdan, no sé si fue en este grupo que yo hacía el comentario, pues de que en la colombianización del método es, a mí no me toca exposición, ¿qué es lo que pasó? ¿Sí? O sea, se supone que en la clase hay 9 textos a lo largo del curso y que todos deben leer todo así no tengan exposición ese día. ¿Sí, Ana, Sofía? No, que yo iba a comentar que el método alemán era que
por grupos expusiéramos, ¿cómo se dice? Lecturas o temas que están conectados a un tema general. Ah, bueno, pero, o sea, hay una cosa que hay que subrayar y yo creería, ten- me ha- ¿saben qué me ha pasado en estas situaciones? Y más ahora que hay grabaciones, que me dicen con tanta convicción como, profe, no, o sea, había que leer, que yo digo, "Hijo de pucha, ¿será que no fui suficientemente claro? Voy a la grabación y digo, no, no soy yo, eres tú. Pero escuchemos un poquito razones. Jacobo, ¿por qué no leíste tú? Sinceramente, porque se me olvidó. Vino un hermano de Pereira, entonces el fin de semana estuve embolatado pues, en reunión familiar y de todo, entonces se me pasó. Gracias, Jacobo. Más razones, porfa, que nos compartan como para seguir teniendo un panorama de qué pasó, como en la película, qué pasó ayer. Pues así que yo diga, pues, el fin de semana estuve todo Ah, el fin de no, semana con mi familia, entonces pues no, no tranquilo. sé. No, pero no más razones tuyas, sino de otros compañeros. Ah, vale. Gracias, tranquilo. Otras personas que quieran contarnos su experiencia trágica. Antonio, Profe, pues yo tengo como una especie de excusa, pues no me estoy excusando, pero yo no había subido los papeles la clase pasada, entonces no me habían mandado los horarios. Por eso fue que no pude leer, pues porque no estaba muy enterado. ya. ¿Cuándo te dieron ya la información? Estos son los cursos, este es el enlace de conexión y demás. Ese miércoles por la mañana fue que me llegó un correo donde estaba la inducción que hubo ese miércoles por la tardecita y estaban todos los horarios, todos los links de acceso. Ya, Antonio, o sea, te lo pasaron el miércoles pasado y me imagino que la información que te pasaron estaba en mi correo electrónico, ¿verdad? Sí, en la lista de links de acceso. Ya. O sea que pudiste haberme escrito a decir, profe, hola, yo hasta ahora me registré. No, entiéndanme que no se los estoy diciendo como para, en el sentido de ofenderlos, pero sí de cuestionarlos, ¿sí? Te la Sí, pregunta si claro. pudiste haber averiguado, ¿verdad? E Sí, incluso, por ejemplo, en este momento está registrado en Moodle. no sé, es que no me han explicado bien eso, pero tengo que llamar a averiguar bien. Yo te voy a enviar el video, pero lo que quiero señalar aquí es una cosa que es normal que, sobre todo entre unos más, bueno, es que ya el mundo es tan loco porque uno ve personas de 7 personas que ya son, de 7 años que ya son tremendamente responsables, ¿cierto? Pero quitando esos, por ejemplo, el caso de este muchacho defensor de causas ambientales, este chico, no sé si lo han visto, el que amenazaron de muerte. Al que le hicieron un montaje con un arma cuando solo estaba mostrando una semilla. Ay, no sabía que le habían hecho un montaje, qué rabia. Sí, eso fue un escándalo en las redes sociales. Sí que es un niño, que los papás son ecologistas y que a él lo sacan por redes sociales, sí. Sí, entonces, pues, porque lo que les iba a decir es que es relativamente normal que a sus edades, o sea, ustedes están entre 17 y 18 años, ¿verdad? Sí, más o menos. Uno podría especular o generalizar con el riesgo de que hay excepciones, que en las edades en las que ustedes están todavía no hay unos niveles de responsabilidad muy altos, pero varía porque pues llega este peladito de 8 que se ha leído, o sea, este peladito habla de autores como Michel Foucault, que es uno de los autores más difíciles pues de comprender en muchos asuntos de filosofía, y él habla de él, o sea, un caso muy raros, pero aquí, Antonio, y pues para todos, ahí aquí, acaba de enviar el enlace a la grabación de la clase pasada, ahí está todo como para no repetir en esta sesión ya, pero entonces fíjense que cuando uno llega tarde a algo o si uno tiene dudas si hay que leer o no, si uno no pone de su parte, la situación lógica resultado es esta, como que llegamos a una clase por la que ustedes pagan, o sea, fíjense lo paradójico, como les decía ayer a los de quinto semestre. A mí, técnicamente, muchachos, y lo digo incluso estando grabado y así que en YouTube y así esto lo vean en cualquier lado, a mí como docente me pagan igual, independiente de que ustedes estudien o no.
Es decir, técnicamente yo no pierdo por el hecho de que ustedes se esfuercen menos. Pero mi responsabilidad como docente es cuestionar eso, o sea, ay- y ayudarlos hasta donde yo alcanzo, pero hay decisiones que yo no puedo tomar, a que se hagan la pregunta, ¿yo para qué vengo a una clase? ¿Con qué propósito? Si lo que se planea que hay que hacer no lo hago. O sea, ¿cuál es la expectativa? No sé si me explico. Por ejemplo, ¿qué esperarían que hiciéramos? Que lo tradicional sería, no importa, muchachos, yo les doy el tema, como suelen decir, voy a darles el tema. Usted toma apuntes, se lo graba y después le hago un examen en el que usted repite lo que yo digo y ya. ¿Sí? O cuéntenme qué esperan. Es una de estas situaciones, lo que espera de un profesor que solamente trabaja por trabajar, es lo que usted acaba de decir. Pero francamente en un mundo ideal uno esperaría un resultado distinto, algo como que el profesor agarre la situación como pues lastimosamente negativa de falta de no, no quiero decir algo malo, pero como falta como que el plan no fue como tenía que ir, entonces como buscar una forma de que igual haya igual haya como una forma de crear más disciplina, como de decir, vengan, pónganse las pilas, pero pues seguir con el tema de alguna manera. Por eso digo que en un mundo ideal, porque es casi imposible hacer todo eso y todavía dar como un sentido de disciplina al estudiante. Gracias, Antonia. Sí, es complejo. Y se acuerdan lo que yo les decía hace 8 días de ese desafío de que cada uno de ustedes es diferente. Entonces, fíjense el panorama. Quienes entienden, por ejemplo, Antonia decía, yo leí, Antonia comenta, tú tienes como un hábito de lectura, es decir, tienes una buena habilidad en la expresión oral, en fin, es decir, quien ya tiene vea, yo no soy religioso, pero esto es hasta bíblico y uno dice, "Uy, tan raro eso". La Biblia dice, el que tiene le será dado. Y uno suele pensar que se refiere solo al dinero, pero es como que en un escenario como este, cuando el sistema sigue funcionando a su ritmo natural, es quienes ya llegan a la universidad con un buen hábito de lectura, lo van a seguir fortaleciendo y van a seguir sobresaliendo. ¿Cómo hace uno como docente para, listo, por ejemplo, responder a lo que necesitarían personas como Antonia o las otras que hayan leído, ¿cierto? Que si ya dieron ese paso, dar el siguiente paso con ellas, sin que se quede el resto. Porque finalmente el resultado de esta cultura que tenemos es la sociedad en la que vivimos. Una mayoría que vive mal y una minoría que vive muy bien. Claro, ustedes dirán, no, profe, pero es que es por el sistema capitalista. Bueno, ahí hay mil discusiones. Yo traté de abordar algunas en el libro que les voy a poner a leer un pedacito. Pero en esta, digamos, vamos a ver un pedacito este semestre y el otro semestre otro pedacito, que lo fácil es decir, si el mundo es injusto, no es culpa mía. Yo soy una víctima. Ejemplo, profe, no, yo nunca desarrollé ese hábito, o a mí me cuesta, o yo soy desorganizado. Y como dice Antonia, ¿uno qué hace? ¿Uno qué hace? Incluso este es un caso muy atípico el de hoy, porque incluso ni siquiera el expositor vino, Juan, eso sí les valoro mucho y en la católica siempre lo he visto, son muy honestos. Juan me escribió ayer y me dijo, profe, no, ese texto yo no he podido. Y me había escrito otros días antes y yo lo que le dije fue, veámonos para tutoría y me dijo, no puedo porque tenía clase. Bueno, no se coordinó, pero sí fueron honestos. Eh, Pues lo que se me ocurre sería lo siguiente. Hay una cosa interesante de Zoom y es que podemos crear salas. Y es que quienes no hayan leído se pongan a leer. Quienes ya hayan leído todo, hagamos ese panorama. ¿Quiénes leyeron todo? Además de Antonia. Antonia Beltrán, ¿verdad? Yo, Ana Sofía, dos. ¿Quién más? Solo las dos. Oye, es exacta la proporción dicen que la clase es como un mundo pequeño, ¿sí? Realmente son pocas las personas que son disciplinadas, que, bueno,
Yo diría, Somos el 1%. sí, exacto, claro. ¿Y cuál es la interpretación? Ay, no, el 1% es el que tiene la riqueza del mundo y es porque son malvados. Y ese Elon Musk tan malo. A mí lo que me parece es que es brillante y Zuckerberg también, lo siento. Profe, yo tampoco recuerdo que usted haya dejado una lectura, fueron las de las 6. Ana, primero, gracias por tu comentario. Voy a repetirles, chicos. Seminario alemanes. Hay un texto que expone un estudiante, pero todos deben leerlo. ¿Sí? ¡Ah! Ya no sé qué más decir. Todos deben leerlo, no es porque haya una exposición, o sea, por favor, borren de su cabeza la idea que ya, ya se imaginan. Créanme que se los digo con amor. Con impotencia, pero con amor. Eh, Sáquense por favor la idea de la cabeza del colegio, supongo que es del colegio, de que hay un texto que tiene exposición, entonces yo no tengo responsabilidad en el tema, ¿sí? El método alemán es participativo, entonces todos debemos leer lo de todas las sesiones, ¿sí? Que si se corren las fechas, me preguntaban hoy, pues la verdad se volvería muy complejo, no, porque o sea, sería trabajar 2 textos dentro de 8 días, no sé, creo que es más fácil, pues más práctico, además por respeto a hacer uso del tiempo de la clase, lo que les estoy proponiendo. Quienes no hayan leído, comienzan a leer, ¿sí? Pero les estaba diciendo lo del 1% y lo de Elon Musk y todo. Miren, nosotros podemos hacer 2 cosas. O que en esta clase repitamos tal cual lo que hay en el mundo, es decir, que los pocos que son juiciosos y disciplinados sigan destacándose y la masa siga siendo masa. ¿Cuál es la característica de la masa? Que no van a ser personas que son atractivas para el mercado laboral, ¿cierto? Porque en el mercado laboral real, por ejemplo, lo que sucedería, y esto, yo sé que todavía están apenas en primer semestre y no quiero espantarlos, pero lo cierto es que en un trabajo, si usted tiene que presentar una propuesta a un cliente y usted no llega el día de que tenía que presentar eso, ¿qué es lo más probable que suceda? ¿Qué creen que pase? Chao, a no ser que usted sea hijo del gerente. Pasa, ¿no? Pero en los casos en los que uno no está así enchufado, como dicen los mexicanos, pues lo más probable es que lo echen. Entonces no es para espantarlos, sino para que tomemos conciencia de que esta clase les va a servir si hacemos un experimento acá de lo que va a pasar en el mundo real, pero no para repetir lo que ya existe, sino para cambiarlo. Entonces el reto es que esos pocos que tienen talento y disciplina, porque seguramente todos tienen talento, pero que además tengan disciplina, que esos pocos se vuelvan más, ¿sí? ¿Y eso cómo se hace? Hombre, con persistencia. Yo les cuento que, no sé si fue casualidad, pero hoy yo procuro todos los días trotar 20 minutos, 25 minutos a las 6:30, entre 6:30 y 7:30 de la mañana, o sea, antes de comenzar a trabajar. Y ese es como uno de mis retos para mantener la disciplina. Pero es muy berraco, porque a mí no, o sea, a mí no me gusta trotar. Pues yo troto porque sé que el corazón necesita esa vaina y sé que a medida que pasan los años, el cuerpo jode más. No es otra razón. Entonces hoy me costó mucho trabajo y iba trotando y con esa pereza, pero lo hago justamente porque sé que el éxito profesional no es tanto que ustedes sean pilos, porque gente pila hay mucha. Vayan yo no sé, bueno, ya no, yo no sé si ya existe, todavía existe el cartucho en Bogotá. Aquí en Manizales no hay una zona como el cartucho, no, es que aquí no hay como tanto deterioro como en Bogotá, o si hay. No, pues ha sido horrible, no, pero pues sí hay maluquitas. Pues ha sido horrible, no, pero pues hay una parte en la que uno pasa por la galería, una avenida que podría decirse es lo más parecido, no sé, pensaría yo. Sí, en Bogotá pues uno le ponía mucho el ejemplo del cartucho, incluso yo fui pues a mirar y conversar con gente y uno encuentra gente brillante, o sea, incluso que le dice a uno unas cosas brutales y tal, pero cero disciplina. Sí, una de las pautas, mira, lo principal de la disciplina es aprender a hacer lo que uno no quiere hacer. Es un principio súper sencillo, pues, de entender, pero de aplicar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para los que no leyeron, hagamos ese ejercicio. Cojan ese texto y comiencen a leerlo
así puede aparecer canción, lo que sea, comienzan a leerlo. ¿Sí? ¿Les parece? Jacobo, querías decir algo. No, que yo iba a poner un ejemplo que mi papá me daba. Como mi papá está en fiebre al fútbol, él me decía, hermano, le pongo de ejemplo a Dairo Moreno y a Falcao, que Ajá. los dos eran contemporáneos y el que más brillaba en la época juvenil era Dairo Moreno, que porque era mucho más talentoso. Pero a Mm. la hora de la verdad, ¿quién fue el que más se dio a conocer? El que fue más disciplinado. Porque el uno se encargaba de tomar en las noches y a veces llegar borracho a los entrenamientos y el otro sí se dedicó a jugar y a practicar y fue el que llegó más arriba. Entonces me decía, uno siempre debe tener talento, pero por encima del talento prima la disciplina. Pero tú decías Dairo Moreno y yo como, Dairo Moreno, justamente ni siquiera, o sea, no es tan visible, ¿no? Como un Falcao. Em, sí, eso les diría. Créanme que no es desde, pues espero que no sientan esto como la cantaleta harta y autoritaria de les voy a poner un cero, porque eso me parece tan tonto. Pues, no sé. Porque cuando, bueno, ayer que hablaba en una clase diferente de pedagogía, hay un modelo psicológico que es el conductismo, que se utiliza pues, en la sociedad básicamente, es de lo que más domina, es que ustedes hagan las cosas por miedo, ¿no? Que en pues, Los Simpsons, que Matt Groening pues tiene tanto conocimiento, yo creo que ese tipo es más intelectual que cualquier persona, es brutal. Él pone de rector a Skinner, ¿no? Skinner, y ese es el mismo apellido de los que inventaron el conductismo, para no extenderme porque eso es otra clase, pero tiene que ver bajo el modelo conductista. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe cuál es el modelo conductista? Ana Sofía. Lo que pasa es que como yo antes de entrar a la carrera estudié un técnico en preescolar, tuve que ver psicología y toda esta parte de el comportamiento humano y dentro de lo que vivimos como el conductismo eh, y otros temas por el estilo. ¿Te acuerdas en qué consiste? Recuerdo que uno de los experimentos más representativos era como la del ratón, que era en la que se le daban dos opciones y si metía la pata, pues o sea, se equivocaba, eh, le daban una descarga eléctrica y si lo hacía bien, le daban un dulcecito. Es decir, eh, si hacen las cosas bien, tienen muchos premios, pero si las hacen mal, tienen un castigo horrible. Sabes que, uy, gracias Ana, porque ayer yo estaba y era buscando videos, ¿qué ejemplo pongo? Porque, o sea, hay muchos experimentos, porque unos fueron los de Skinner, otros fueron los de Pavlov eran con perros, pero el que tú pones de los ratones, lo deja súper claro y nos sirve para lo que quería decir Jaco. No, que es que Ana Sofía me hizo acordar de un video que justamente estaba viendo ayer. Era un video corto como sintáctico de lo que hubo en uno de los programas de informantes, que era con la cuestión de la homosexualidad en Estados Unidos, que allá es legal la terapia De eh, reconversión, ajá, sí. y contaba, pues entrevistaban a uno que había pasado por eso y él contaba que le ponían porno gay y le ponían en la punta de los dedos unas descargas eléctricas para que él asociara ese sentimiento homosexual al dolor. Y eso No todavía es jodas, legal allá y en otras partes del mundo. no jodas, no, o Entonces, sea, lo escuché y no me hizo lo acordar creo. de eso. Sí, es en serio, profe, se lo juro. Eso yo lo vi en un pedacito de informantes. Es muy fuerte porque uno lo que ve, pues, bueno, sí, voy a chicanear porque me parece algo muy chic. Yo fui a la tumba de Skinner que está en Massachusetts y yo era ahí y alguna vez hice un video que nunca fue viral, pero yo decía como, bueno, sí, aquí está muerto, Skinner está muerto, pero en realidad está vivo, porque somos una sociedad en la que todavía tenemos esa idea de que solo si me castigan cuando hago algo mal, que ahí sí voy a aprender. Entonces somos una sociedad del miedo, ¿no? Entonces sería como si yo les diera, nadie leyó.
¿Qué es lo que dice un profesor? A propósito de lo que decía Antonia, lo típico, ¿no? ¿No leyeron? ¿Cuál es la acción típica del docente? Ponerles falla. Esa es bueno, una falla y la otra. Yo tengo una expresión así en la cabeza que recuerdo mucho. Ah, no Poner leyeron, supongamos que estamos... trabajos sobreexplotados. ¿Cómo? Poner trabajos pues, sobreexplotados con demasiado contenido para el tiempo que dan. Poner mucho trabajo. Por ejemplo, ahora les voy a poner más trabajo. Entonces, para dentro de 8 días se leen 30 textos, ese es uno. ¿Algún otro mecanismo de tipo, o sea, esos son los Eh, choques eléctricos? Es como, bueno, no leyeron, pues miren a ver cómo le hacen, porque en esta clase, para hacer esta clase lo tenían que leer, entonces, supongamos que nos iba a hacer unas preguntas, una encuesta, entonces, pues nos podría decir como, bueno, pues para hoy ustedes tenían como, digamos, un quiz o digamos así, o un texto, una actividad, y la tienen que hacer con ese texto, pues miren a ver cómo lo responden, porque se hace con eso. Exacto. Como, sí. Yo me acuerdo mucho del saquen una hoja. ¿A ustedes no les tocó? Pensé que lo tenían mucho en su mente. No, no Sí, sí, nos tocó muchas veces. saquen una Sí, hoja Bueno, a y mí uno también. sí era, me tocó muchas veces. saquen una hoja y uno, no. Ese saquen una hoja, ese es el choque eléctrico. Entonces, a mí por eso me parece brillante Matt Groening porque, o sea, incluso Mocus en Bogotá lo que decía es que la forma de la escuela tradicional se amplió hacia la ciudad, o sea, nos volvimos una ciudad que es como una escuela en la que la gente hace las cosas solo si, o sea, la gente deja de hacer las cosas solo por miedo al castigo. Pero entonces, eso también que genera la trampa. Entonces, saquen una hoja, bueno, la copia, ¿cierto? O ¿cómo le dicen? El pastel, ¿sí? Y se vuelve como un círculo, pastel le decían en Medellín, no sé cómo le dicen en Manizales, Sí, en Medellín acostumbran mucho a decir eso. el pastel, ¿no? La copialina, le decíamos en Bogotá, pues hace muchos años. ¿Manizales no está esa expresión? En mi salón le decían el papelito. El papelito, ¿cierto? Entonces se vuelve un sistema en el que tienes que hacer algo y si no lo haces, yo te amenazo y si tú me amenazas, yo te hago creer que sí lo estoy haciendo, pero en realidad estoy engañando y así se forma nuestra sociedad. Perdónenme la expresión, lo digo porque en algunos momentos voy a decir pequeñas groserías porque siento que hay que decirlo, pero se vuelve una sociedad de mierda, porque realmente no se hacen las cosas por convicción, ¿cierto? Entonces, por eso es que ante la situación, pues lo que hago es conversar y buscar alternativas, ¿cierto? Entonces tenemos creo que habría tres escenarios. Uno es quienes leyeron todo, me voy con ellas a conversar, pues también por respeto a su trabajo, para que no se queden ahí solo como, pero ¿para qué nos da una charla de concientización si no? Ya lo hicimos, ¿cierto? O sea, lo que voy a hacer es segmentar los públicos, ¿cierto? Cambiar los targets a propósito de la publicidad, como para que esto tenga algo de publicidad por el momento. Ya después vamos a ver más conexiones con la publicidad. Lo vamos a segmentar. Habría un segundo grupo que no he identificado si lo hay. Personas que hayan comenzado a leerlo, pero no lo hayan leído todo. ¿No se dio ese caso? Se dio el caso, o sea, de la sociedad tal cual, o sea, la polarización. O leo completamente, 2% o 1% de la población, o no leo ni miércoles. Entonces voy a dividirlos. Y, espérate, Juan Esteban Arias, perdón, Juan Esteban Vallejo. Te voy a poner a ti aparte en una sala para meterte en Moodle y demás. O sea, vamos a tener 3 espacios. Ana Sofía y Antonia. El Perfecto, resto, profe. dime, Sí, perfecto, está bien. listo. El resto del grupo que comience a leer el texto y Juan Esteban. ¿Listo? Me van a decir, David, ¿dónde está el texto? Y yo voy a respirar. ¿Dónde está el texto? En Moodle. En la unidad 1, ¿listo? Entonces vamos a crear 3 salas. Profe, cuando uno termine de leer, entonces, ¿qué? Me avisan, me llaman a la sala, me dicen, profe, ya leí. Léanselo es un texto que yo creo que en unos, entre 30 minutos y 40 minutos se lo pueden leer, más o menos, ¿cierto, Ana y Antonia? No es tan largo, ¿o qué? ¿Qué creen? Pues si mal no recuerdo, creo que eran como 15 páginas, entonces a mí me terminó tomando como media horita, casi media horita.
Antonia Beltrán. Media Sí, horita, 45 minutos más o menos, sí. Sí, 45 ya sí estás como muy aburrido de leer. listo, yo Lo voy que pasa es que hay algunos términos en los que uno se tiene que quedar, no sé, pensaría yo, como hay que leerlo despacio para poder entenderlo. Ajá. Entonces, sí, pues iniciemos con media hora y ahí vamos mirando, ¿vale? Ay, no sé cómo meter acá más personas. Me perdí. No sé cómo meter a la sala 1 a Antonia, porque ya no lo puedo hacer. Sí. Voy a abrir las salas. Por ahora solo. Ah, ya. Antonia Beltrán. ¿Quién fue la que le dio? Antonia Beltrán. Antonia Beltrán. Sí, soy yo. Antonia Beltrán, listo. Te voy a pasar a la sala 1. Entonces ya se pueden unir. En la sala 3 está Juan Esteban Vallejo. Todos los demás, si quieren, quédense acá en la sala general. ¿Listo? Profe, yo también necesito ayuda con la plataforma. Entonces, Antonio Puerta, te voy a pasar a la sala 3 con Juan Esteban. ¿Listos? Cualquier cosa me llaman. Por... Profe, ¿Sí? el nombre del texto es el que dice problemas y peculiaridad. Bueno, esa es la primera parte. Exacto. Sí, Sí, sí. Ah, bueno. sí. Gracias. Es ese. Ahí está en pantalla, es ese. Bueno, me voy a ir entonces. Cualquier cosa me llaman a la sala. Hola, chicos. Hola, profe. ¿Cómo vais? Buen día. ¿Qué más? Excelente. Bueno. ¿Voy a qué? A confirmar la clave para que entren al Moodle. Juan Esteban, ¿tú no has entrado todavía al Moodle en ninguna clase? Ya estoy en algunas, pero me falta esta. Ah, bueno. Entonces, porfa, entra al aula virtual y ya enseguida te muestro cómo vas a buscar esta clase, ¿vale? Yo sí nunca me he metido, no, nunca lo he usado. No sé cómo se usa. Listo, Antonio. Entonces ya te voy a mostrar. ¿Tú estás desde tu computador? Sí, en este momento lo tengo aquí al lado. Muy bien. Entonces te voy a compartir pantalla. Vas a entrar a la página de la universidad. Aquí te vas a la derecha. Si ves, aquí a la derecha dice UCM Conecta. ¿Ves? Le das clic. ¿Ya estás aquí? Sí, ya estoy ahí. Listo. Le das ingresa a la plataforma. Aquí a ti te deben haber dado ya un usuario y una contraseña. ¿Sí? No sé, me llegó al correo, puede ser, porque me llegó un código y una contraseña del código, pero nunca me ha llegado un usuario. Mm. Eh, Ju- Juan, Señor, preguntémosle ¿tú cómo supiste tu usuario? Es el inicio, es el mismo, es el mismo del correo, ¿cierto? Es decir, ejemplo, mi correo institucional es de 10@ucm.edu.co, ¿cierto? Entonces, uno pone lo que va antes de la arroba y ese es el usuario.
Sí, profe, pero es que yo la semana pasada llamé para que me dieran el correo institucional porque tampoco me lo dieron y me dijeron que apenas estaban trabajando en eso, que todavía no lo tenían. Ah, entonces tú no tienes correo institucional todavía. No, yo todavía no tengo correo. Ya, Antonio, eso sería lo primero. ¿Tú estás aquí en Manizales? Sí, yo llegué a Manizales la semana pasada. ¿Qué tal si te pegas la pasadita por la U? ¿Te quedaría fácil? Sí, claro, me quedaría súper excelente. Ven, ven. ¿Tú ya has entrado al programa de publicidad? ¿Cómo así que he entrado al Pues, programa de publicidad? es decir, ¿has ido físicamente a donde está el programa? Sí, pues he ido a la universidad, he ido a un salón, pero no he ido físicamente pues sé dónde es, pero no he ido nunca. Sí. Entonces, mi recomendación es que vayas esta semana. Pues digo vayas como para que estés encima y digas, bueno, no, necesito esto porque ya arrancamos clase, necesito mi usuario, todo. Y así cuando uno, digamos que estar presencialmente ayuda a que sea más ágil, pienso yo. Sí, claro, porque yo llamé y como que pues Ah, no me sí. pusieron mucho cuidado que digamos. Es mejor ir como no, mira, lo necesito ya porque ya arranqué clases, hay contenidos, o sea, y es verdad, o sea, necesitas el acceso, Sí, claro, entonces ahorita mismo por la tarde voy. sí. Eh, y cuando ya tengas el usuario y la contraseña, entras y buscas antropología. Mm, este video, pero ¿cómo puedes acceder a toda esta grabación? Sería que escríbeme al correo en la tarde para yo compartirte el enlace a esta grabación y que puedas ver este pedacito que estamos haciendo, ¿sí? Ok, perfecto, excelente. Porque aquí, ¿qué te va a quedar grabado? Cuando llegues a esta pantalla, pues en el video, este ingreso a la plataforma, aquí tú vas a entrar pues con tu usuario que ya vas a tener. O sea, aquí le estamos hablando a nuestro yo del futuro. Y le das, espérate, yo me pongo. Es que hay una opción que dice buscar cursos. Creo que es más fácil. Juan Esteban, ¿estás ahí? Sí, Porfa, ¿nos puedes compartir pantalla para que lo hagamos con, es que como tú sí eres, estás desde el rol de estudiante, contigo sí podemos hacer el ejercicio. pues Eh, es que en ese caso mío, pues yo tampoco tengo correo institucional todavía, pero ah, lo estoy manejando desde el personal por el momento. sí. O sea, tú estás entrando al Moodle con tu correo personal. Sí, pues ahí. Vale, 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 entra. Entonces, ven, Ay, ven, ¿yo ve cómo puedo hacer compartiendo esto? página, yo ya vengo. Es que tengo que salir a otra sala, pero ya vengo. Entonces, porfa, Juan Esteban, comparte pantalla y le van mostrando a Antonio cómo entrar. ¿Sí? Ok. Gracias. De una. Hola, profe. Hola, chicas, ¿cómo van? Hola, Bien, sí, profe. sí. ¿Todo bien? Eh, sí, Chicas, les propongo lo siguiente, que conversen primero frente a dudas, de pronto conceptos o expresiones que les hayan generado preguntas e intercambian entre las dos. Esa sería una primera. Y después que se pregunten, o sea, como si ustedes fueran a hacer la exposición, ¿sí? Entonces, miren la guía, la rúbrica. No, no, o sea, no las voy a poner a hacer la exposición, sino para que como ustedes tienen la responsabilidad de jalonar a los demás haciendo uso de su talento combinado con disciplina, tienen más responsabilidad. Entonces, que ustedes hagan un ejemplo en este caso de este texto, cuál podría ser la pregunta objetivo que se hace el autor y la tesis. Entonces, dudas y estos dos componentes. ¿Listo? Si quieren de pronto escribirlo en una hoja, puede ser en un Word, o sea, no es montar una exposición elaborada, ¿cierto? Ni les voy a calificar, sino como para que muestren un ejemplo de en qué consiste esa exposición, que no es resumir todo el texto, sino ir a lo esencial, ¿sí? ujú. Sí, señor. Listo, chicas, muchas gracias. Listo, gracias, Las profe. chicas, las chicas Gracias de a la élite intelectual. Nos vemos. ¿A Listo, cuál profe. me voy? ¿A cuál me voy? A este, listo, chao. Entonces, ¿quieres abrir un Word? Hola, hola.
¿Están ahí? Sí, profe, ya estoy aquí intentando acceder. Ah, pero yo tengo que autorizarte acá para que puedas compartir página, pantalla o no. ¿O te dejo compartir pantalla? Pues no, de Ah, momento no. ¿pero lo intentaste? Sí, lo intenté, pero no me dejó. Pero pues creo que ya no es necesario por el momento. Pero, y, Estoy aquí en no, plataformas. ¿cómo? Yo ya estoy aquí en plataformas, pues ya metí mi nombre de usuario y la contraseña, que era con el correo pues normal, y ya estoy aquí metido en plataformas. Ah, bueno, Ya, súper. distancia. Compártenos pantalla, por favor, Antonio. Listo, ya voy. Y Juan Esteban, ¿ya te matriculaste de antropología? En No, el Moodle, todavía quiero decir. no. No, todavía no. ¿Qué te falta? Es que no sé cómo aparece el curso de antropología. Eso es lo que vamos a mirar. Eso es lo que vamos a mirar. Luego Entonces lo no me vamos a deja. mirar. ¿No te deja? Esperen, ¿será que tengo que ir a la sala principal y ya voy? Ok. No me dejo. Listo, ya te debe dejar, Antonio. ¿Y es martes o miércoles? Es miércoles, sí. Listo, ya. Bueno, ¿por dónde? Dale, entra a mis cursos. Aquí Sí. solo tengo esto. ¿Por dónde es? No me aparece nada más. Sube. Aquí mis cursos. Entra a área personal. Área personal. Dale cursos. Progreso sin cursos. Pasará, es que no sé. Dale inicio. ¿Por dónde será? Es que no sé si es que todavía ustedes no los han cargado en el sistema. Pareciera como si no. Pues es que a mí no me sorprendería porque yo ni siquiera sabía que las inscripciones seguían abiertas cuando me inscribí. Entonces, pues lo hice muy tarde. Ya. No, pues para ganar tiempo, ¿cierto? Lo que les diría es, les voy a enviar el texto que era para hoy y el que es para dentro de 8 días, Eso ¿sí? sí, mejor. De tal manera que le vayan leyendo. Y yo, dentro de 8 días miramos a qué exposiciones los asigno, ¿vale? Me parece perfecto. Muy bien. Entonces ya les voy a adjuntar. Ah, pero si yo les adjunto aquí al chat. Y no nos lo puede mandar al Ah, sí. correo, mejor. O sí, sí, porfa, anótenme aquí los correos de los dos. Y les voy a enviar el enlace a la lista de reproducción en YouTube donde voy grabando los videos de las clases para que se puedan poner al día sobre lo que pasó hace 8 días y si es el caso volver a ver la de hoy. Listo, perfecto. Yo ya le mandé mi correo. Entonces, se va a estar pendiente. Listo. Ya mismo se los voy a enviar. Entonces, si quieren, se devuelven a la sala principal. Ah, pero ustedes ahí les da la opción de salirse a la sala principal. O si quieren, se quedan acá, no sé, como quieran. Sí, yo Entonces, creo que se puede, pues ahí dice salir de la sala, pero no sé dónde nos mande.
No, pero entonces todavía no se vayan. Les voy a enviar primero el material, verificamos que si les haya llegado, en fin, y ahí sí los mando a la otra sala. Les voy a mostrar lo que les voy a enviar. Entonces, miren, entonces les voy a enviar un correo, el asunto es material antropología. Aquí van a ir los textos de hoy dentro de 8 días. Antropología 1 y 2, ¿sí? Por un lado. Y les voy a poner el enlace a esta lista de reproducción, ¿sí? Es de acceso público, esperen. Sí. Material de antropología. Hola chicos. Les envío los textos de hoy y dentro de 8 para poder leerlos. También les indico el enlace a las clases. Es importante que miren la de 8, hace 8 días donde hay orientación, ¿listo? Entonces ya con esto, porfa me confirman que les haya llegado el correo para que ya, si apenas les llegue, ya se pueden ir a la otra sala, la sala general, para ponerse a leer el primero, el de Beorlegui, ¿listo? Listo, profe, ahí me llegó. Vale, Antonio. ¿Y a Juan? Sí, ya me llegó. Chicos. Ya Ya se puede, miré mi correo. dime. Ok, ya miré el correo y sí, ya llegó el material. También el link con la clase pasada. Listo, perfecto, Juan. Entonces, pueden ya ir a la sala general y van leyendo entonces el primer texto, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Gusto. Los principales. Ah, hola, profe. Hola, profe. Entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos que hacen de la antropología una ciencia inexacta y compleja? Ok. ¿Cómo van? Ah, yo tenía el micrófono apagado. Ah, hola, profe. Bien, bien, vamos bien. Ustedes, pero ¿por qué no se está ahí mirando? ¿Discutieron alguna duda que tengan del texto? Sí, Sacamos, sí, tenemos algunas. Dale, Ana, yo mientras acabo de escribir. nosotras cuando estábamos leyendo en el texto tuvimos que buscar, por ejemplo, lo que era la ontología y entendemos que es algo como una mezcla entre antropología y psicología, como una forma, una parte de la antropología que explora el ser humano, pero desde una forma muy filosófica, pero no entendimos muy bien cómo se describe con exactitud la ciencia. Exacto, porque lo vimos como, sí, está estudiando como el comportamiento de las relaciones humanas, pero como en términos mucho más simples, ¿eso a qué se refiere? Como, como cómo piensa la persona o esas relaciones, qué objetivo tienen o todo eso, o abarca todo eso. Me emocioné, espere. No vayas.
Es que esto es lo chévere cuando se lee, que salen preguntas como, bueno, pero ¿qué es la ontología? Entonces ya uno puede cambiar el, ¿sí me entienden? Ya la Sí, sí, discusión no señor. es chinos vergados, ¿por qué no leyeron? Sino que Si no, vengan, subimos. les contesto lo que no entendieron, o que al menos leyeron. No, pero está muy bueno. Esperen, retomo un poquito. Entonces, la duda que les surge es qué es la ontología, ¿cierto? Ujú. Sí, Y decía Sofía que ustedes lo veían como una mezcla entre la psicología y ¿qué decías? La Y la primera parte que antropología. y la sí, antropología filosófica, decías. Algo así, sí, señor. sí, algo así. Sí, es que me parece una forma interesante de definirlo, ¿sí? Para mí, bueno, yo no soy doctor en filosofía, entonces yo no soy, digamos que no es mi super área de experticia, ¿no? Pero pues sí justamente me ha interesado porque la ontología sale, o sea, siempre que uno lee un texto que tiene algo de filosofía, bueno, no siempre, ¿no? Pero es común que salga el concepto de ontología. ¿Mm? ¿Dónde buscaron algún significado de la palabra ontología o qué? Yo busqué el significado y decía que era la ciencia que explica el comportamiento de los seres humanos en relaciones, pues en cómo se relaciona el ser humano. En dónde buscaste? En qué diccionario? Me había ido para Google primero porque no tengo enciclopedias a la mano en este piso, entonces me tuve Ujú. que ir acá y fui para el lado, decía ontología, campo de estudio. La ontología o metafísica general es la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre los entes y la relación entre un acto y sus participantes. Y uno queda como, ajá. Ok, Yo, ahora en yo, español, yo por se favor. yo se los pregunté a mis papás, pero me dieron una explicación muy similar. Ah, Tus papás que estudiaron, Ana? los dos son psicólogos, Ah, qué pero bacano, qué envidia. Ay, no, mentira, no, yo quiero a mi mamá, no, pero no, 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 debe no, ser muy no, no, interesante. no es divertido, no es ¿No? divertido. Tener papás No es psicólogos es lo divertido vivir con peor. un detector de mentiras, no se los Uy, recomiendo. eso es horrible. Yo tengo mi mejor amigo literalmente tiene una mamá que es psicóloga y eso es lo peor que le ha pasado, porque es que es miserable, es horrible, no puede hacer nada sin que le hagan el psicoanálisis. Como, ¿pero Sí, qué quieres eso decir no con eso? funciona, no, no puedes decirle mentiras a un psicólogo. Además, los dos. Ay, mi madre. Tus No, eso no, papás han... ¿Cómo, Sofía? eso no funciona. Una vez me tocó una profesora que decía que los hijos tenían un problema derivado de la carrera de sus padres, que por ejemplo, los hijos de ingenieros o arquitectos tenían la frustración de que nunca se iban a poder parecer a sus padres o cosas por el estilo. Los de medicina se sentían presionados por ser perfectos, que los de psicología salían rayados y yo, mira la profesora. Ay, Dios mío. Y Antonia, ¿tus papás qué hacen? Pues mis papás tienen una empresa propia y mi Sí, mamá es consultora de marketing, estudió publicidad ahí sí, católica y luego fue profesora sí. ahí también, entonces tiene como todas las Sí, ramas de publicista ahí. Y mi sí, papá es consultor financiero y estudió administración de empresas toda la vida y eso es a lo que se ha dedicado hasta ahora. ya. Y Entonces, ¿qué entonces... dijo tu profesora de los papás con publicista? Ay, no quiero ni pensarlo. ¿Y Pero qué iba que, a decir, perdón? y en ese caso, bueno, en el caso de Sofía, al ser psicólogos, entonces como que la analizan mucho. Y en tu caso, ¿cómo crees que será la relación, Antonia? Esto es curiosidad, pues. La relación, pues mi mamá es muy ella sabe de todo lo que está hablando, ella tiene mucho conocimiento de muchas áreas, de demasiadas cosas, entonces cada vez que yo pongo un tema sobre la mesa, ella tiene forma de respaldarlo con datos que tal vez sean de su perspectiva, pero no son de la mía, entonces ahí es cuando hay como una especie de choque, porque Ujú. cada quien tiene como formas diferentes de verlo, pero ella siempre está muy dateada con muchas cosas y está siempre como al día en todo, básicamente. Es Ujú. muy chévere, pues cuando puedes hablar con ella como de que, ay, mira, pasó esto, te interesa a ti, porque te conozco, sé lo que Ujú. te gusta. Es muy chévere, es como estar trabajando todo el día con alguien de recursos humanos. Ay, muy chévere, chicas, esos perfiles. Además, pues en términos de género, cuando la mamá de una mujer tiene un rol visible, pues eso beneficia mucho a las mujeres, porque todavía ustedes, o sea, el género femenino todavía está estrenando la libertad, o sea, no llevan un siglo con la posibilidad de votar, bueno, de votar sí llevan un siglo, pero la posibilidad, por ejemplo, de poseer tierras, de estudiar, ¿cierto? Porque antes una mujer no podía entrar a la educación superior si no era, ¿cómo era? Esa expresión de es una clase de costura era porque había una clase de costura y era para las mujeres.
Sí, Qué horror. Qué triste. ¿Cierto? era muy difícil, digamos, mi mamá de pura suerte logró entrar cuando estaba apenas entrando a la universidad, entró a ingeniería, creo, y le fue bien ahí, o sea, estaba de mucha suerte porque le estaba yendo bien, y se salió porque no le gustó. Eso fue publicidad mejor. Bueno, Y me no, dio pero, mucha risa pero porque igual. tuvo un chance muy grande de estudiar eso así, pero ella tenía ya la mente cuadrada en otras cosas, entonces se fue para publicidad. La Bueno, mía, pero sí. la mía también es, ¿cómo se explica eso? Mi mamá también es una mujer que lee, estudia mucho, también en mi casa también son dueños de su propia consultoría, eh, y ella también tiene un carácter muy marcado y yo creería que eso influye mucho en la familia porque mi hermana estudió ingeniería mecánica Uf, y ahora trabaja en la universidad en el laboratorio y hasta da clases. mm, Entonces, yo pensaría que eso en verdad influye bastante. claro, no, eso marca muchísimo. O sea, estadísticamente, una mujer que tenga una madre con un rol visible, eso la favorece muchísimo. Porque sí, es que todavía pesan, pues la mayoría de relaciones de pareja en Colombia todavía pesa la idea de que el hombre es el que sí tiene la gran posición y el de lo de la mujer es como para complementar los ingresos. Bueno, ahí todavía hay discriminación, entonces, qué chévere, chicas. Bueno, yo podría seguir curioseándolas, pero bueno, volvamos un poquito al texto. Y es, bueno, si bien, pues uno puede buscar en muchas fuentes, ¿cierto? Yo sugiero, me parece especialmente confiable para definiciones así muy básicas, pues la Real Academia Española. Miren que yo incluso lo tengo, soy un nerd, lo tengo ahí pues dentro de mis, dentro de mis, ¿cómo se llama esto? Favoritos, ¿Ve? por, porque pues ayuda, ¿cierto? No es el único, Qué pero buena idea. ontología. Sí. Una idea nerd. Eh, miren, miren, porque cuando tú decías ahorita, Antonia, ciencia que estudia, uy, yo ahí prendí la alarma porque cuando la ontología se mete en la ciencia se vuelve problemático porque, lo voy a decir así, la filosofía es más amplia que la ciencia, o sea, no son lo mismo. Digamos, toda buena ciencia requiere unas bases filosóficas, mientras que no toda filosofía requiere método científico. Bueno, yo sé que ahí ya nos estamos yendo como a otra discusión mucho más amplia, pero es porque este término nos mete en otro terreno. Se los voy a decir de otra manera. El método científico nos sirve para estudiar ontología. ¿Por qué? Porque la ontología estudia el ser, la conciencia de sí mismo. Ahora, y ahí es donde ya comienza la cosa a ser problemática. Si hay corriente, o sea, puede que la psicología contemporánea se esté aproximando al estudio del ser desde las tradiciones humanistas, ¿no? Pero, por ejemplo, el conductismo no estudiaba para nada el ser. Esto para decir que ya se están acercando otra vez. La ciencia a través de la psicología, por ejemplo, se está acercando a la filosofía, pero esto se quedó, como es metafísico, o sea, está más allá de lo físico, y la ciencia se dedicó a estudiar lo físico, digamos que es más fuerte la filosofía que la ciencia para estudiar el ser. Sí, quedó como en la parte intangible de las cosas. Exacto. Concretamente la pregunta, ¿qué es ser? Es una pregunta que sí, un psicólogo se la puede hacer, pero que el psicólogo tenga el método para explorarla realmente es muy difícil porque es un asunto metafísico. Tú no puedes hacer un experimento como con los ratones. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo analizamos el ser? ¿Sí? Es muy, Es que es muy sencillo decir, no, pues analizar el ser es simplemente ver el comportamiento de una persona, métanlos en un cuarto y usen la ciencia para eso, pero llega un punto en el que ese comportamiento varía tanto en el que la ciencia ya no puede ser tu aliado en eso, sino que tienes que mirarlo desde un punto focal más amplio que acaba siendo filosófico. El claro, comportamiento humano no es algo que puedas calcular por números, sino que es algo que depende de cada persona y como todo el mundo es único, todos van a tener reacciones medianamente diferentes y eso va a partir de muchos factores anteriores a eso. Entonces la filosofía sabe cubrir bien eso y la ciencia se termina quedando corta. exacto. Una precisión ahí, Antonia, que el ser, o sea, si bien el ser se puede expresar en un comportamiento,
realmente, o sea, el comportamiento es más lo visible, como que pongámonos de acuerdo en qué es el comportamiento, pues aunque el texto no lo desarrolla, pero es porque ustedes están yendo más allá del texto. El comportamiento, de hecho, se puede medir, ¿cierto? Los gestos son parte del comportamiento, la O el respiración, psicoanálisis, sí. el psicoanálisis, bueno, es que esa también ya sería otra discusión más profunda. Porque el Pues, psicoanálisis también se mete con asuntos metafísicos como el inconsciente. Y ahí, pero el psicoanálisis práctico, porque en mi experiencia con padres psicólogos, hay partes del psicoanálisis que si bien es un tema naturalmente muy complejo, que tiene su propia especialización, tiene su propia área de estudio y todo eso, hay ciertas cosas que podemos determinar, como las microexpresiones, la proyección en dibujos. ah, Sí, hay algunas cosas, se puede predecir determinados comportamientos dependiendo de la genética, del ambiente. Claro, es muy inexacto todavía y todavía le falta mucho por recorrer, pero dentro de lo poco tangible dentro del área se podría decir que se puede calcular algunos comportamientos del ser humano. cuando tú mencionas, por ejemplo, lo de dibujos, ¿cierto? Proyección de dibujos y tal, o sea, son cosas que se pueden ver, ¿cierto? Ujú. Digamos que pongámonos de acuerdo en al menos una cosa dentro de todo esto tan complejo, y es que el comportamiento implica procesos que se pueden registrar mediante los sentidos, ¿sí? 5 sentidos, o sea, tú puedes ver, ¿cierto? Oler un comportamiento, bueno, sí, puedes oler un comportamiento, eso suena desagradable, pero Sí, sí, digamos, puedes oler cuando una persona es desasiada. pongámoslo así, pero en cambio el estudio, la pregunta de qué es ser no exige un análisis del comportamiento. No sé si se dan cuenta, porque tú la puedes hacer introspectivamente, ¿cierto? Y ahí entonces ahí el método no sería el científico, que es más para observar, mirar tendencias, predecir, como decías tú, Sofía, sino que es otro tipo de reflexión, que en filosofía bueno, hay diferentes métodos, pero uno sería como el analítico, ¿cierto? Como a través del lenguaje, hacerse preguntas lógicas, y ahí vienen todas estas reflexiones de los filósofos como pienso, luego existo. Podemos concluir que si pensamos, existimos. Bueno, pero ¿qué es pensar? ¿Quién piensa? ¿Sí me entienden? Ese tipo de preguntas no, para resolverlas, tú no las resuelves experimentando cosas que puedas ver, sino es a través de otro tipo de reflexión, que es metafísica. Eso también hizo que mucho tiempo, ese estudio del ser, pues fíjense lo que está diciendo Beorlegui, yo creo que ustedes ya lo señalaron, es que el ser humano es muy complejo, pero ¿qué pasa? En la actualidad, ¿cuál es el campo de la antropología que tiene como la batuta, el que más tiene prestigio, digamos? Mm, Eso sí no sé, profe. Ahí, digamos que, no sé si recuerden una parte del texto que habla como que hay diferentes ramas de la antropología, sí. y una es que se pretende ser la antropología con mayúscula, como esta sí es la. Como la antropología. Sí. Pero esa cuál. Espere, sí. Porque eso sí no me acuerdo. Vamos a ver, vamos a ver. Miren, desde este punto de vista, se advierten como claramente insuficientes las pretensiones de algunas antropologías científicas, sociocultural, biológica, de convertirse en la antropología como única forma de dar cuenta de lo esencial del humano. Oh, Ok. las antropologías científicas son todas las que combinan todo, todo, todo. No. ¿Qué le falta a las antropologías científicas? La filosofía. Exacto. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque volvemos a esto. La ciencia me puede permitir estudiar lo metafísico. No. No. Justo lo opuesto. O sea, por eso la ciencia se volvió tan famosa. Porque aquí estoy dando un poco de contexto, pero porque veo que ustedes ya tienen claro lo esencial, ¿cierto? Entonces nos permite avanzar. Es siglo XIX y XX, se impuso, era lo que se podía medir. Muéstreme que funciona, ¿cierto?
El psicoanálisis, por eso, bueno, ahorita está volviendo a tomar algo de prestigio, pero en realidad, en su momento, incluso algunos pensadores actuales lo llaman pseudociencia, porque dicen que no se puede medir. Dicen eso es charlatanería, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esa pregunta tan esencial de ¿qué es el ser? Se dejó de lado, ¿sí? Ujú. Ese es un problema muy grande. Entonces, este texto, por eso me gusta esta segmentación, porque al ustedes haberse, pues primero leído el texto y comprendido lo esencial, pues uno ya puede ver que detrás del palabrerío acá hay un asunto súper delicado, porque dejamos de preguntarnos qué somos. En el O sea, lo estudio, llegamos a volver tan técnico que se pierde esa filosofía de quién soy. quién somos? Y otro concepto que quiero ver cómo lo interpretaron ustedes. Dentro de esa parte del estudio del ser, ¿qué quiere decir la expresión humanitas? La expresión ¿cómo? Perdón. Humanitas. Manitas, eso estaba en las primeras partes del texto y se me olvidó. Yo me acuerdo que le leí y dije, ay, qué risa, manitas, suena como a marca de pan. Y se me olvidó. Ah, ahí les dejo. Entonces, dentro del estudio del ser, ¿a qué hace referencia el concepto de humanitas? ¿Listo? Ahí las dejo Sí. para que se entretengan. Me voy para la sala general a ver cómo va el 80% de la población. ¿Qué? ¿El 98 era? Es que no, no No, el digamos dos nada. por No, ciento somos el 2%. no voy a decir nada más porque suena muy cruel, ¿no? Es muy horrible. No, es que debe ser frustrante porque pues a veces no es culpa de uno que se le olvide eso, simplemente se le va a uno de la memoria porque no lo ve como algo esencial, pues como de acordarse. Y uno dice, Ah, ah, bueno, se me olvidó, pucha, qué horror. Y uno dice, pues hay que tener la empatía, pero por el amor de Dios, pues, muestra algo de compromiso, a por mí no me favor. cae la casa, como que yo a que va uno a una clase, como a ver qué dicen. Buenas, que no, pues uno va porque va a discutir algo que leyó, yo no sé hacerlo de otra manera, pero bueno, ahora nos vemos. Es lo que hay. Chao, profe. Chao, profe. Hola, hola, ¿cómo van con la lectura? Hola, profe. Bueno, profe, yo voy en la parte de 3.2.2.5. Voy por la mitad. Listo, entonces continuemos leyendo lo que alcancemos otros 5 minuticos y ya los llamo para hacer una sesión general, ¿vale? Listo, profe.
Bueno, chicos y chicas, bienvenidas de nuevo. Otra vez nos reunimos después de la segmentación de los grupos. Eh, Comencemos entonces. Todos los que no habían leído el texto se pusieron juiciosos a leerlos, Sí, señor. o alguien no. Señor, pero Ujú. no alcancé a terminarlo. Tranquilo, Mateo. Entonces, Todavía lo estoy leyendo, ¿cómo? que yo todavía lo estoy leyendo también. Sí, tranquilo, Antonio. Sí, era difícil alcanzar a leerlo todo, sobre todo algunos con quienes primero resolvimos otros temas de Moodle. Entonces vamos a aprovechar la situación para recortar varias cosas. Uno, piense que la lectura del texto exige entre media hora, 45 minutos hasta una hora mínimo, que debe ser antes de la clase, ¿cierto? Esto también explica algo que creo que les dije, pero lo reitero, y es que cuando ustedes pagan o sus familias pagan un crédito, están pagando una hora, por ejemplo, de clase, pero dos de trabajo extra clase. O sea, es raro porque uno dice, estoy pagando para trabajar yo. Sí, es como cuando usted paga un gimnasio. Usted paga la mensualidad de gimnasio y el que vaya a trabajar es usted. ¿Sí o no? Es lo mismo. Aquí estamos en un gimnasio, pero intelectual. Ustedes pagan, yo soy su, digamos, entrenador de esta área. Piensen que esto es como un tipo de músculo de los que ustedes necesitan ejercitar para su carrera. Y yo los acompaño, pero el ejercicio, la mayor parte del ejercicio la ponen ustedes, ¿sí? Esto para que tengamos la idea de que no es venir a que yo les dé clase, sino es venir a construir la clase con lo que ustedes también hacen fuera de la clase. Eso exige planeación, que si ustedes tienen clase los miércoles, ustedes deben estar pensando en la clase antes de que inicie la semana. Mi recomendación es que cada semana, si quieren, les puedo enviar un esquema para planeación de agenda, les voy a compartir acá el que yo manejo, porque efectivamente uno se le puede olvidar, ¿cierto? No es mala fe, sino que se le olvida. Entonces, mi recomendación, planeen su semana. Este esquema que les voy a enviar incluso no solo dice qué tareas tengo que hacer, sino, esto viene de bueno, es un señor, Stephen Covey, doctor en psicología, con quienes hemos hablado un poquito de psicología, le pone los días de la semana y además lo que va buscando es, venga, dentro de mi rol de estudiantes, ¿qué meta tengo yo, cierto? Dentro de mi rol, bueno, de profesor, de pareja, etcétera, para que uno tenga claro que lo que está haciendo cada día es para una meta. Vean esa agenda que uno dice, uy, qué cosa tan llena. Resulta que quienes más estamos ocupados solemos responder mejor a los compromisos porque lo que hacemos es planear con anticipación, ¿vale? Ya con esas salvedades, entonces, ¿qué queda? Es necesario que en sus casas terminen de leer el texto, de, el que era para hoy y el que es para dentro de 8 días, porque así es la vida sigue, la vida no nos espera, es el tren y si uno se quedó, tiene que correr más rápido, ¿cierto? Entonces, terminan el de hoy y leen el de dentro de 8 días, además que van a ver las conexiones entre ambos. Y hacemos un simulacro de quiz, no a la manera de los ratoncitos, sino para que nos vayamos fogueando en cómo poder responder preguntas a partir de lo que leemos. ¿Listo? Sobre esa base, preguntas que ustedes tengan de lo que alcanzaron a leer. Voy a comenzar, no por Sofía y por Antonia, que tienen la ventaja que ya han leído el texto, sino por quienes apenas comenzaron a acercarse al texto, ¿vale? Preguntas concretas que tengan. Algo que no entendieron, palabras, cuenten. Ole, ¿y por qué apagaron todas las cámaras? Voy a hacerles aquí presión psicológica. Eso, gracias, Antonias. Gracias, Sofía. Preguntas que tengan. ¿No les surge ninguna pregunta? ¿Comentario? ¿Nada? Yo tengo ¿qué? Una duda con un término Ujú. que es nomotéticas. ¿A qué hace referencia? Eso. Entonces, primero, muchas gracias, Nicole. Esa es la primera pauta para la comprensión de un texto y es
comenzar a leer y cada vez que te encuentres una palabra que no conoces, no seguir como, eso debe ser tal nomotética, eso es que no tiene ética, por decir algo. El cerebro suele funcionar así y es lo que no conoce, lo clasifica desde lo que conoce. Entonces, no, eso debe ser que no tiene ética, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. La palabra nomotética dijiste, ¿cierto? Sí, Mi recomendación que le decía a las otras chicas, Antonia y a Sofía, es que usen un diccionario, no meterse a Google, porque, a ver, en Google hay un mar de información, ¿cierto? Pero uno no sabe qué tan rigurosa es, qué tan válida es. Es como cuando ustedes, ejemplo, con el COVID, seguro en internet hay publicaciones que dicen que efectivamente poner un hilo en la Biblia, un pelo en la Biblia, evitaba que diera el COVID, ¿cierto? Eso puede salir en internet, pero hay muchas fake news o información que no es tan confiable. Mi recomendación es que cuando van a buscar un término, vayan a este diccionario básico, el de la Real Academia de la Lengua Española, ¿cierto? Pues vamos a buscar, ahora no está, nomotético. Dicho especialmente de una ciencia, fíjense que acá nomás ya nos está dando pistas. ¿Por qué? Este texto nos habla veíamos, si quieren aquí comentamos un poquitico con Ana Sofía y Antonia y lo ampliamos a quienes quieran participar también. Y en el texto nos están diciendo que la antropología es una ciencia. Pues por lo que yo entendí, hay como una confusión, una distinción en que se pueden separar entre una disciplina o una ciencia, pero que al mismo tiempo entre ellas se complementan. No sé si me hice entender. Digamos que por ahí va la cosa, ¿no? El texto nos está hablando pues de que, o sea, de que hay algunos problemas para estudiar al ser humano, ¿cierto? Eh, porque o sea, al ser pues tan complejo el ser humano, se requieren áreas, por un lado de la ciencia, ¿cierto? Y por otro lado, ¿de qué campo? O sea, se habla de que se necesita ciencia para estudiar al ser humano y cuál sería el otro campo que se requiere. Eh, Filosofía. la filosofía, ¿cierto? Entonces, primer elemento, ojo, el texto nos está hablando de dos campos y cuando nos habla de nomotético nos está hablando de una de las partes que se supone, plantea el autor, que se requiere para estudiar al ser humano. Uno son las leyes que son universales, ¿sí? Nos queda poco tiempo, por lo que le dimos prioridad a leerlo, entonces yo les voy a tirar a todos algunas preguntas para poder, por ejemplo, responder a esa pregunta de Nicole. ¿Se encontraron con el concepto hominitas? ¿Qué significa? Em, que son como los conceptos o los elementos por los cuales como que se considera a alguien como ser humano. Exacto. Como ser humano en términos de qué. Te lo voy a decir por qué. Porque también está humanitas. Cuando hablamos de humanitas, hablamos también de si alguien es ser humano. Pues lo que yo entendí es como que a lo que quiere llegar a ser como Exacto. comunidad. Como un ideal, ¿cierto? Dijiste al final. Pues cojamos esas dos partecitas. Denme un segundo. Yo les había dicho a Sofía y a Antonia que adelantaran un poquito o sea, que casi quisieran un simulacro de exposición. Creería que no lo alcanzamos a presentar, pero porque me parece pertinente que tomemos las preguntas de quienes alcanzaron a leer un poquito, que estaban en desventaja frente a las que ya leyeron, y a partir de ahí construyamos, ¿cierto? Entonces eso como para que no sientan pues, que se perdió lo que hicieron, sino que de todas maneras eso que hicieron pues les sirvió a ustedes y sirvió pues para la discusión que alcanzamos a tener. Pero entonces hay dos conceptos, ¿cierto? Está hominitas. Tranquila, Nicole, que esta discusión la estoy haciendo para llegar al tema de lo nomotético, de las leyes generales, hominitas.
Hominitas y humanitas, ¿cierto? Entonces, hominitas es lo que debe tener un ser humano para ser considerado, ¿qué? Nicole, Perteneciente a la raza humana. ser perteneciente a la... Aquí solo voy a hacer una pequeña precisión, pero que no es menor, y es, no es tanto a la raza, sino a la que, algo más general que la raza. O sea, una persona afro y una persona indígena son de diferentes razas, pero son de la misma ¿qué? Especie. Especie, ¿cierto? O sea, ojo, esto es físico. ¿Sí? Mientras que humanitas es ideal. Lo que se supone que un ser humano debe llegar a ser. Entonces les hago una pregunta a todos y a todos, a todis, a todix. Si vamos a esa definición de lo nomotético, de las leyes, ¿sí?, que vienen de la ciencia me dará leyes para saber qué debe tener un ser humano para pertenecer a la especie. Pausa ahí un momentico, ya vuelvo a esa pregunta. Y la otra pregunta, ¿la ciencia me dará leyes para saber qué debe considerarse como un ser humano ideal? ¿Cuál es el ideal de un ser humano? Vuelvo a preguntar. O sea, aquí estoy preguntando, tenemos leyes generales, es decir, nomotética. Esas leyes generales, ¿qué creen que me permita? Identificar cuándo un ser humano puede ser considerado de la especie humana, considerar cuándo un ser humano se comporta como se supone que debe comportarse, o sea, como el ideal de ser humano, la una, la otra o ambas, o ninguna. Pues yo creería que ambas. O sea que, bueno, vamos a poner ejemplos. Pensemos en el caso de la especie, aunque esto lo vamos a desarrollar más dentro de 8 días. Bueno, de hecho es que el texto no les pone un ejemplo. Para facilitarles les voy a poner un ejemplo. Uno puede universalmente en todo el planeta, a todo individuo que uno presuma que es humano, medirle, hacerle una prueba de ADN para ver si es humano o si es un mico, ¿sí o no? Eso es universal. O sea, claramente el método científico me puede decir si alguien es humano o si es, no sé, un reptiliano venido del espacio, hasta donde sabemos, no se ha dado el caso, ¿cierto? Que lo hablábamos hace 8 días. Entonces, aquí, check, chuleado, ¿cierto? Ahora, aplica lo mismo en el caso del ideal. Yo puedo decir matemáticamente, vea, estas son las características que debe tener un ser humano ideal. ¿Es universal? No, 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 ¿por qué no? porque porque cada eso persona, Cada varía persona... como la educación que tenga, pues como por la cultura y, o sea, eso varía mucho con el estrato social, la cultura que tenga. Por ejemplo, si vamos a ver, digamos, un indígena que pues viva como metido como en todas sus raíces y solamente, digamos, hablen el idioma de ellos, ni siquiera hablen español, no tienen los mismos conocimientos que, digamos, un bachiller, o sea, ni siquiera estamos hablando de un universitario. Listo. Muy bien, María Antonia. Vamos a utilizar algunos conceptos básicos que les van a servir para esta clase y para todo. ¿Qué creen que sea objetivo? Es decir, que no dependa de la mirada personal. ¿El concepto de hominitas o el concepto de humanitas? ¿O los El dos? humanitas. ¿El qué? humanitas. El humanitas. ¿El qué, perdón? El humanitas. El ¿Sí me escucha bien? es que dijiste humanitas. Es hominitas. Ah, perdón. Entonces, aquí es objetivo, ¿cierto?
No depende de la mirada de cada quien. Y en este caso, ¿qué sería? Subjetivo. Subjetivo. Listo. El autor que nos está proponiendo que la antropología estudie ¿qué? Hominitas, humanitas, ambos, ninguno. ¿Y por qué? Ambas, porque las dos son necesarias para poder entender lo máximo posible al ser humano. Pues, como usted decía, es un ser muy complicado y para poder entender sus acciones o el porqué de las cosas del ser humano necesita saber conocer al ser humano desde el punto objetivo general hasta el subjetivo individual de cada uno. ¿Y él cómo llama a esa antropología que estudiaría las dos caras de la moneda? ¿Qué nombre le podríamos dar? O que él le dé. Vamos a buscarlo acá en el texto. Miremos, cuando él habla de antropología, ¿de qué antropología habla? Antropología. Miremos en qué parte le pone. Mire, aquí nos dice, hay una antropología científica, hay una antropología filosófica. Miremos primero esa definición. La antropología científica correspondería ¿con qué? ¿Con la noción de hominitas, la de humanitas, con ambas? La de hominitas. Exacto. O sea, nos está diciendo, vea, si yo quiero estudiar objetivamente lo que es el ser humano, entonces están las antropologías científicas, porque son varias, ¿no? Que ya veremos en la próxima sesión. Antropologías científicas. Y la de humanitas corresponde ¿cuál? ¿La antropología qué? Filosófica. La filosófica. Aquí vuelvo un poco a lo que alcancé a discutir con Antonia y Sofía, y es que esta parte de la filosófica trabaja preguntas que no dependen de leyes generales, sino preguntas de otra naturaleza, que son las preguntas ontológicas, ¿cierto? Decíamos, bueno, que la ontología. Por ahora no voy a profundizar, ¿cierto? Para no, pues, bueno, enredarlo, porque por ahora, pues esto es algo muy, digamos, de mucha profundidad, que aquí, para que les sirva a ustedes para lo que queremos llegar en antropología para publicistas, es saber que la antropología filosófica sí me sirve de base para decir, bueno, cómo debe ser el ser humano. O sea, dentro de la ontología, que es un campo grande que estudia el ser, la antropología filosófica me ayuda o me permite, me da herramientas para poder reflexionar sobre cómo debe ser el ser. ¿Sí? Bueno, ¿y qué apellido le ponemos entonces a la antropología que estudiaría todo eso? ¿Cómo la llama él? Volvamos a mirar acá. Creo que, echando cabeza, me puedo estar equivocado, pero creo que le dice antropología integral. Exacto. Esto es. Entonces, todo ese rollo, ese palabrerío, nomotética, que efectivamente es cierto, en campos especializados se suelen, bueno, antropología general, miremos a ver si la menciona como antropología general, por acá nos dicen en el chat. Mira, sí, antropología general o integral, muchas gracias, qué buena precisión. Ese nos dijo Mariana Álvarez. Si fuera conductista te diría una carita feliz, Mariana, pero pues no. Antropología integral o general, ¿cierto? O general. Entonces, todos esos términos específicos, pues se los pongo a leer para que veamos que aquí no simplemente vamos a decirle, bueno, muchachos, les voy a mostrar cómo es el ser humano en el planeta Tierra. Hay culturas indígenas, o sea, el cliché, ¿no? Hay culturas indígenas exóticas, hay afrocolombianas, o sea, la cultura en un sentido, voy a decirlo, pueril, como básico. Hay expresiones folclóricas y tal. ¿Y para qué le sirve eso al publicista? No, pues para saber cómo vender la cultura. No vamos a hacer una antropología tan superficial, ¿sí? Vamos a preguntarnos, ¿sí? ¿Qué de esos métodos científicos para estudiar a la especie humana les sirve? Por ejemplo, venga, yo necesito saber objetivamente dónde están ubicados los grupos, qué tienden a consumir. Bueno, en fin, eso lo vamos a profundizar más en sociología, pero nos interesa que también miremos venga, pero ¿cómo debería ser el ser humano? O sea, la publicidad, ¿cómo debería ser? ¿Debería ser solo para vender? Así sea vender cosas malas
en un sentido, valga la expresión, subjetivo, dependiendo de cada cultura, en este caso, de la cultura de la universidad. Nosotros tenemos unas apuestas y que no son solo de la católica. Yo les decía hace 8 días, por eso al final de la exposición yo les digo la conexión con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo debería ser el ser humano para que la especie sea sostenible en la Tierra? Esa es una pregunta que incluye a la filosofía, ya no es solo científica. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el panorama. Fíjense que aquí, ¿qué tratamos de hacer en esta sesión? Subsanar, o sea, remediar el hecho de que no se leyó, pero como se dan cuenta, se pierde mucho tiempo de los créditos que ustedes pagan leyendo en la clase, y si ustedes leen fuera de la clase, la verdad es que va a ser muy enriquecedor, porque supongo que hay personas que en este momento estarán como, ¿qué? Objetivo, subjetivo, minitas, humanitas, nomote, ¿qué? ¿Cierto? Porque no han tenido el espacio para procesar, ¿sí? Entonces la idea es no leer, ojalá incluso una noche antes, no, ojalá varios días antes pegarle una primera lectura, después volverlo a leer, tomar apuntes, hacer esquemas, estar viendo una serie y conectarlo, ¿sí? Masticar el conocimiento. Por eso es que las carreras duran tanto tiempo, porque no es simplemente aprender a hacer algo puntual, venga, le muestro cómo se saca un target, ¿sí? Eso lo pueden saber en un nivel técnico, pero ustedes la idea es que también sean pensadores del papel de los publicistas en la humanidad. O sea, eso es una pregunta más chica, ¿sí? Preguntas, quejas, comentarios o reclamos hasta ahí. No, profe, creo que por mi parte no sé los demás. Gracias. ¿Qué días de tutorías? Para las tutorías, porfa, me escriben, me dice, ¿cuáles son los requisitos para la tutoría? Cuando es una tutoría para exposición, que ya hayan leído el texto. Entonces me dicen, profe, ya me leí el texto y necesito que coordinemos un espacio para hacer la tutoría. Obviamente, por ejemplo, si la exposición es el miércoles a las 9, que no me digan el martes a las 5:30 de la tarde la tutoría, sino ojalá la semana anterior, ¿sí? Que me escriban con suficiente tiempo para que justamente lo que les mostraba de la agenda, pues fíjense, hay que coordinar, hay que buscar huecos, tanto en mi agenda como en las de ustedes. Eso por un lado. Y Mariana, lo dices porque tú tienes próximamente exposición, Mariana. ¿Cuándo tienes exposición? Ah, sí, sí, ya casito. Entonces, Mariana, leerte el texto, ¿ya te lo leíste, no? La idea es que te lo leas y lo más pronto posible esta semana, antes de que se acabe la semana, me digas, ya lo leí, ¿sí? Y cuadramos. Listo. Ya saben, me escriben al correo, yo lo reviso. Todo el tiempo lo tengo abierto. Entonces, para dentro de 8 días, insisto, terminan por favor de leer este texto. Hacemos un quiz, un simulacro de quiz al principio de la clase y arrancan con este. Este es más cortico, es más amigable, no es tan filosófico, pero cuando lean los dos textos se van a dar cuenta de por qué yo comienzo con el de Beorlegui. ¿Por qué comienzo con un problema y no de una vez con una introducción? Porque Harris también habla de una antropología general, pero vamos a ver cuáles son las diferencias entre Harris y Beorlegui y qué implican esas diferencias de cara a lo que buscamos que les sirva a ustedes como publicistas en términos de la antropología. ¿Listo? Recuerden, todo está en la plataforma. Solo hay 2 casos en los que falta, entiendo, registrarse al curso. Me escriben por correo para que lo solucionemos. Ya a ellos les envié también el video de la clase anterior para que puedan estar al tanto de todo lo que hay que hacer. ¿Listo? Muchas gracias de nuevo y cuídense mucho. Listo, profe, igualmente. Gracias, profesor. Buen Gracias, día. profe, igualmente. Gracias, Muchas profe. gracias, profe, que esté muy bien. Ustedes, Gracias, Gracias, profesor. hasta luego. ustedes, chao.